¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. A ver, déjame, estaba yo explicando a la audiencia esto que propuso el presidente en la mañana, el que se analizara por cirujanos y por médicos la posibilidad de prohibir el uso del fentanilo médico y de utilizar otros analgésicos. ¿Esto es factible, es viable? No, Paco, no tiene ningún sentido. Mira, primero la audiencia tiene que entender que el fentanilo es un analgésico muy potente, de hecho es el más potente que existe, y fue creado precisamente para proveerle de analgesia a todos estos pacientes que están sufriendo muchísimo dolor, pacientes que han sufrido cirugías muy grandes, que tienen muchas fracturas, pero creo que lo más importante, pacientes con cáncer, pacientes, por ejemplo, terminales, un paciente que le quedan pocos meses, pocas semanas de vida y que, oye, merece morir con dignidad y sin dolor, ¿sí? Eso es un medicamento que si tú lo retiras, es una conducta completamente inhumana. Vino a sustituir a muchos otros, primero que nada porque es más potente, pero porque además tiene un perfil de seguridad mucho mejor que, por ejemplo, la morfina, que tiene más efectos colaterales y es menos potente, ¿sí? Entonces, el buscar una alternativa es regresarnos 20 o 30 años a lo que teníamos antes, a medicamentos que son menos efectivos y que tienen un perfil de seguridad menor. Entonces, no es algo viable. Ahora, que lo vayan a investigar en México, no veo cómo. O sea, la verdad de las cosas es que si existiera un medicamento que fuera una mejor alternativa que el fentanilo, ya estaría comercializándose. Sería un súper negocio para los laboratorios farmacéuticos. Pero vaya, en este momento es una herramienta terriblemente útil para anestesiólogos, para profesionales que trabajan en el manejo del dolor. Ahora, otra cosa, el fentanilo es un medicamento catalogado como fracción 1, es decir, es un derivado narcótico. Está vigilado y no puede prescribirse más que con unas recetas especiales para este tipo de medicamentos. Estas recetas se solicitan en la Secretaría de Salud y están auditadas por la Secretaría de Salud y por la Fiscalía General de la República. No es fácil, no es algo que compres en cualquier farmacia, ¿sí? Entonces, vaya, no tiene que ver una cosa con la otra. El fentanilo, que se comercializa de manera legal y que es una herramienta muy útil para quitarle el sufrimiento a muchos pacientes, es una cosa, y el fentanilo que se fabrica en quién sabe dónde y que es el que utiliza el crimen organizado y que es peligrosísimo, es otra cosa. Ahora, nada más para que nuestra audiencia, tú lo has mencionado, Javier, pero te pido que lo ejemplificamos aún más. La diferencia entre lo que prácticamente todo el mundo conoce, el uso de la morfina para este tipo de situaciones graves, de dolores muy fuertes, la diferencia entre la morfina y el fentanilo. ¿De qué distancia estamos hablando? Se calcula que es 100 veces más potente el fentanilo o algo por el estilo así en la capacidad de disminuir el dolor. Durante mucho tiempo, la morfina, bueno, existen los opiáceos, los derivados de la amapola desde el siglo XVII, pero bueno, vamos a decir que comenzaron a comercializarse derivados para el manejo del dolor desde principios del siglo XX. La morfina se ha utilizado en las dos guerras mundiales grandes siempre, pero tiene efectos colaterales importantes y además tiene un efecto que se va sumando, se le llama tolerancia farmacéutica. Cada vez necesitas más y más para obtener el mismo efecto. Es por eso que se buscan medicamentos que sean más potentes y que resuelvan el problema de una manera más simple, y por eso se creó el fentanilo que tiene ya varias décadas en uso, pero que ha demostrado ser una herramienta muy potente para quitar el dolor. Es un derivado sintético de la misma familia de los narcóticos como la morfina, pero mucho más fácil de utilizar y mucho más potente. Ahora, lo que queremos combatir en México y en muchas partes del mundo, en primer lugar, es los efectos que causa el fentanilo malo, ese que tú bien mencionas, que se produce quién sabe de qué manera y con qué precursores, ¿sí? Los efectos que causa, las muertes que causa y el dinero corrupto que genera, y no acabar con una situación tan importante como es el apoyo y el alivio para enfermos terminales.
Eso no es lo que queremos. No, por supuesto que no. Es sencillamente, mira, alguien le sonó, yo creo que lo que sucedió, no lo sé, yo creo que lo que sucedió es que el presidente un buen día preguntó, bueno, ya platíquenme ahora sí de qué es el fentanilo, y alguien le dijo que existían medicamentos con fentanilo y que seguramente esos medicamentos eran los que se estaban comercializando. No tienen nada que ver, o sea, son dos cosas completamente distintas, es una fórmula química, se puede fabricar, pero pues una muy mala fabricación con dosis que no sabes cuáles son. Una pastilla de fentanilo, de estas que se comercializan de manera ilegal, puede causarte un efecto, vamos a llamarle de somnolencia o funcionar como un tranquilizante, o te puede matar a la primera porque no sabes lo que te estás lo que estás tomando, ¿no? Entonces son dos cosas distintas que deben de combatirse de manera distinta. Caray. Javier Tello, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. No, hombre, estoy a tus órdenes, cuídate. Muchas gracias, el doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Vámonos ahora al caso de la agresión de esta joven en Naucalpan, en el Estado de México. Allá se encuentra Felipe González de Mega Noticias. Felipe, adelante con el reporte. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.